enfermedad renal siendo actualmente un problema de salud pública tan importante como lo es ahora, creo que es importante que esto llegue a más gente. Necesitamos un manejo multidisciplinario del paciente que puede desarrollar enfermedad renal. Y bueno, pues qué mejor que tengamos esta charla, esta conversación, para poder saber en qué momento, a quién, cómo y por qué vamos a manejar hacia estos pacientes. Lo primero que nada es entrar en materia, ¿no? Sabemos ya que esto es un problema a nivel mundial, no es solo un problema en México, pero nosotros como médicos de primer contacto, médicos especialistas, médicos internistas, ¿a quién debemos hacer estudio de función renal? Sabemos que la diabetes sigue siendo la principal causa de enfermedad renal en todo el mundo, en México no es diferente. Sin embargo, no es la única enfermedad en la que tenemos que hacer cribaje o detección temprana de la función renal. También en pacientes hipertensos, pacientes con enfermedades coronarias, en pacientes con edad avanzada, en pacientes con enfermedades sistémicas. Todo esto, pacientes con antecedentes familiares de enfermedades renales. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal y progresar a la cronicidad y con todas las consecuencias que todos conocemos. Es fácil decir, bueno, hay que estudiar a los pacientes diabéticos, hipertensos, cardiópatas. Sin embargo, necesitamos saber con qué herramientas tenemos, qué herramientas podemos utilizar y qué nos es de utilidad para poder determinar qué grado de alteración en la función renal tiene nuestro paciente. Actualmente tenemos, y lo que usamos como herramienta fundamental, hemos intentado simplificar las medidas de detección para que sean accesibles al paciente y sean mucho más sencillas para nosotros, pues los médicos de primer contacto. Entonces, ¿con qué vamos a hacer el cribaje de la función renal? Principalmente podemos utilizar el filtrado glomerular. Actualmente la fórmula que está más recomendada es la fórmula seca de EPI, que ustedes pueden buscar en cualquier buscador por internet. Es una fórmula donde metemos unos datos muy específicos que podemos obtener de la ficha técnica o la historia clínica del paciente y algunos estudios de laboratorio y nos da un porcentaje o de filtración glomerular. Anteriormente utilizábamos está más extendida. Está más extendido el uso del cálculo del filtrado glomerular a través de la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Sin embargo, a lo largo de los años se ha intentado simplificar, poner a un paciente a recoger orina de 24 horas, sobre todo pensando en pacientes a lo mejor de edad avanzada, que no tienen continencia, que a lo mejor están con alguna otra enfermedad como enfermedad diarreica, que no puedan hacer una recolección correcta de la orina de 24 horas, pues se va a ver afectado el resultado en cuanto a filtrado glomerular que nos va a dar. Entonces, intentamos, digamos, de alguna manera facilitar el acceso. Anteriormente también pues, pedíamos el proteinuria en orina de 24 horas, que es un excelente marcador. Ahora veremos sobre todo de progresión de la enfermedad. Y actualmente también tenemos la herramienta de solicitar el cociente albúmina-creatinina, que es una determinación puntual en orina esporádica, lo que también pues, nos facilita que el paciente no tenga que hacer una recogida de orina de 24 horas para poder hacer un estudio completo. ¿Por qué estos dos? Porque se ha detectado ya a través de múltiples estudios que la albuminuria y la disminución del filtrado glomerular son el factor principal de riesgo cardiovascular. Esto ya lo dicen los cardiólogos en el informe del Joint National Committee, y también de lesión subclínica de órganos diana. Esto ya lo reconocen las guías europeas de las sociedades de hipertensión y cardiología. Fueron ellos los que nos dijeron, los cardiólogos, nefrólogos, el riñón daña todo. Y la albuminuria es un elemento pronóstico además, porque la albuminuria el grado de albuminuria
nos puede determinar qué tan rápido puede avanzar un paciente con insuficiencia renal. Entonces, no solamente es un factor de diagnóstico, sino también es un factor, elemento pronóstico en cuanto a la progresión de la enfermedad. Y esto se ha determinado que es así en pacientes tanto diabéticos como no diabéticos. ¿Sale? 300 miligramos de albuminuria es considerado ya un factor de riesgo, y una disminución del filtrado glomerular a menos de 60 mililitros minuto también se considera un factor de riesgo en la progresión de la enfermedad renal. Esto no solamente a nivel renal, incrementa el riesgo de sufrir cualquier evento cardiovascular mayor. Hablemos de infarto, evento vascular cerebral, problemas renales. Con lo cual, pues no es tarea fácil y sencilla. Creo que es una tarea y por eso me gusta compartir esta charla, porque es un manejo multidisciplinario del paciente. El paciente diabético, hipertenso, obeso, con enfermedades sistémicas, debe llevar no solo un seguimiento pues, de la patología inicial o de la patología de base, debe llevar un tratamiento multidisciplinario. Con la finalidad pues, de retardar la progresión. Sabemos que sobre todo en los pacientes diabéticos, a veces pues, no podemos frenar el daño, pero sí podemos evitar la progresión. Y debemos tomar en cuenta sobre todo algunos puntos que son como muy básicos en el control de este tipo de pacientes. El primero de ellos, la presión arterial, evidentemente, pero también el perfil cardiometabólico, el control de las dislipemias y el control metabólico de la diabetes es fundamental. Y evidentemente no solamente podemos hacer un manejo farmacológico, debemos incidir en hábitos higiénico-dietéticos, sobre el tabaquismo, sobre la obesidad, sobre el sedentarismo, y es aquí donde, bueno, tenemos ya algunas herramientas que nos hacen más sencillo esta función. A lo largo del tiempo, si vemos en esta diapositiva, hemos intentando mejorar el pronóstico de la enfermedad renal, nos hemos volcado en una serie de estudios clínicos para intentar hacer frente a este problema de salud pública, y se han diseñado estudios, inicialmente algunos que iban enfocados solamente al control metabólico del paciente diabético, al control hipertensivo, cuándo vamos a optimizarlos más, cuándo vamos a optimizarlos menos, y pues los resultados no siempre eran lo que nosotros esperábamos. Tenemos que tener en cuenta varias cosas, sobre todo en cuanto al control de la presión arterial. Tenemos tres metas. Uno es evidentemente reducir la presión arterial, pero esto con la finalidad de reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares, no solamente a nivel de la función renal, también vamos a incidir sobre la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el infartos lacunares, la microalbuminuria, la arteriosclerosis generalizada y evidentemente estos factores que sabemos que pueden desencadenar eventos cardiovasculares mayores como el infarto, la angina, el evento vascular cerebral, la enfermedad renal. Y bueno, con lo que menos le gusta oír a nuestros pacientes, el tema de la diálisis. Para el control de la presión arterial en estos pacientes tampoco hay muchas novedades. Sabemos o debemos tener en consideración que son pacientes ya con lesión, si son pacientes con ya lesión renal, deben ser considerados como de riesgo de elevado a muy elevado, y las metas tienen que estar, ya están establecidas, y debemos buscar todas las herramientas para meter a nuestro paciente en las metas y los objetivos que toca. Hablando ya un poquito más acerca de los estudios, el estudio SPRINT, que tuvo un número pues no especial de pacientes, con presión arterial sistólica promedio de 130 milímetros de mercurio y tenía un riesgo cardiovascular elevado, eran evaluados pacientes sin diabetes, ya mostró que el mejor control de la presión arterial
se veía reflejado también en la mejoría del filtrado glomerular. Y además, no solamente en el filtrado glomerular, también se vio que como objetivo primario disminuía la causa de muerte de tipo cardiovascular y la causa, la muerte por todas las causas en proporciones estadísticamente significativas, con lo cual en pacientes no diabéticos queda claro que la optimización de la presión arterial disminuye cualquier evento cardiovascular. Si nosotros hacemos un análisis basado en las guías clínicas, en los metaanálisis, en los estudios clínicos randomizados, pues en general recomiendan que las cifras de presión en el paciente con enfermedad renal se manejen alrededor de 130-80 milímetros de mercurio, sobre todo si es en pacientes con proteinuria. Sin embargo, vamos a ser un poquito flexibles en función de algunas situaciones. La diabetes en las guías europeas nos da un poquito de flexibilidad con una presión arterial sistólica menor a 140 en todos los pacientes. Sin embargo, en ancianos por encima de 75, 80 años podemos flexibilizar. Anteriormente se había hablado incluso de flexibilizar más de 160 milímetros de mercurio, pero ya se ha visto que no es beneficioso. Entonces, creo que las guías más o menos están ahora de acuerdo en que nuestro límite es menos de 140-80. ¿Con qué vamos a hacerlo? Bueno, el control antihipertensivo, nosotros ya tenemos las guías estandarizadas. Lo ideal es el manejo de IECAS o ARA2 en este tipo de pacientes por el beneficio que conlleva el manejo de la proteinuria. Y podemos asociarlo en función de la tasa de filtrado glomerular estimado, asociarlo a diuréticos tiacídicos o diuréticos de ASA, bien en combinación con calcio antagonistas, y en pacientes que hayan tenido eventos cardiovasculares se recomienda pues a lo mejor el uso de beta bloqueantes, ¿vale? No me gusta dar como receta de cocina el manejo de la presión arterial porque debemos individualizar a cada paciente. Algunos son intolerantes a los IECAS por tos, algunos son intolerantes a los calcioantagonistas por edema. Entonces creo que no deben ser recetas de cocina. Sabemos el beneficio explícito que tienen los IECAS y los ARA2 sobre la proteinuria y debemos utilizarlos, creo yo, con énfasis y teniendo en cuenta los objetivos terapéuticos según nos marcan las guías, pero siempre tomando en cuenta la tolerancia de nuestros pacientes, ¿vale? Porque sí he tenido muchos pacientes que bueno, son intolerantes al enalapril, al captopril, y estamos empeñados en tratar la proteinuria, aunque el paciente no lo tolere por tos, ¿no? Entonces debemos buscar el fármaco más adecuado. Otro de los factores importantes o que debemos manejar es el control de lípidos, ya que independientemente del efecto promotor sobre la arteriosclerosis generalizada, la dislipemia tiene un factor de aceleración en el deterioro de la función renal por ella misma. Entonces, aquí entramos en un debate según las guías europeas, cómo deberían considerarse estos pacientes. Y directamente por el elevado riesgo que tienen, que conllevan, son considerados como pacientes de alto o muy alto riesgo. Es decir, que un paciente con enfermedad renal avanzada se equipara a un paciente que haya padecido un infarto o un evento vascular mayor, evento vascular cerebral, que esté en terapia de sustitución renal. Eso nos equipara o nos pone a la par en un paciente de alto o muy alto riesgo. Y aquí nos tenemos que ver, pues, también ser estrictos en el control. Tenemos que establecer el objetivo de colesterol LDL en menores de 70 miligramos decilitro. Aunque a veces esto no es posible, por lo menos plantearnos la reducción del 50% del objetivo, bueno, del basal del que partimos, si el objetivo de 70 miligramos sobre decilitro no es alcanzable. Volvemos a revisar los estudios. En el estudio SHARP también se evaluaron a un número importante de pacientes y ahí se observaba una reducción del 17% en todos los episodios cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal
crónica en estadios 3, 4 y 5 que fueron tratados con simvastatina, en este caso fue simvastatina, en combinación con ezetimiba frente a placebo. Aquí en este estudio no se observó este beneficio en pacientes que ya estaban en terapia de renal sustitutiva. Sin embargo, ningún ensayo nos ha demostrado un daño causado por el uso claro de estatinas, pero sí hay una reducción en los eventos no fatales y esto pues a nosotros nos motiva a seguir haciendo un control metabólico estricto del paciente aún con enfermedad renal avanzada. Porque hay una disminución importante, sobre todo pues, en eventos no fatales. En riesgo de muerte, sobre todo en pacientes con diálisis o hemodiálisis, no quedó tan claro, no fueron valores estadísticamente significativos. Sin embargo, la mejora del perfil lipídico mejora el perfil. Nosotros sabemos que son pacientes que tienen tendencia a tener alteraciones en el metabolismo fosfocálcico, lo que facilita la calcificación de vasos sanguíneos y aunado a esto tenemos un perfil lipídico alterado, pues estamos empeorando su pronóstico. En una revisión sistemática del 2020 se concluyó con un número muy importante de pacientes con enfermedad renal crónica el papel de las estatinas y como les comentaba antes, pues disminuyen el riesgo relativo de cualquier evento cardiovascular en un 23%, un 18% de eventos coronarios y 9% en la mortalidad cardiovascular de cualquier causa. Aunque les comentaba antes, no es objetivo beneficio en algunos eventos, sobre todo de tipo vascular cerebral, ni en la progresión como tal de la enfermedad renal. Y como comentábamos antes, bueno, en cuanto el paciente avanza a la terapia renal, el beneficio no queda tan claro, pero bueno, yo creo que la disminución de eventos cardiovasculares vale la pena. Entramos a un tema álgido, que es el control glicémico en el paciente con enfermedad renal crónica. Les comentaba al principio de la charla que la principal causa de enfermedad renal crónica en nuestro medio es la diabetes y es tarea fundamental, pues no solo del nefrólogo, yo creo que aquí tienen que intervenir los médicos de primer contacto y ahí tenemos que intervenir nosotros los nefrólogos, tenemos que dejar de convertirnos en dialisólogos, tenemos que interactuar más con los médicos de primer contacto, con el médico que recibe, el paciente que criba, el paciente que lo ve mes con mes. ¿Por qué? Porque no nos queda muy claro cómo vamos a hacer el control metabólico. Ahí vamos a presentarles varios estudios. El estudio ACORD, donde se estudiaron 10.250 pacientes más o menos, donde a la aleatorización tenían una hemoglobina glicosilada aproximada de 8.1. Se hizo una optimización del tratamiento muy estricta y de manera que 4 meses después esta hemoglobina glicosilada había bajado a 6.1. Había 2 brazos, un grupo de tratamiento intensivo y otro de tratamiento estándar. En el tratamiento estándar también hubo una reducción de la hemoglobina glicosilada, sin embargo no fue tan intensiva. Y aquí nos encontramos que el porcentaje de muerte cardiovascular fue más alta en el grupo de tratamiento intensivo, así no solamente la muerte de causa cardiovascular, sino la muerte por cualquier causa. De hecho, este estudio tuvo que ser suspendido porque hubo una diferencia en la mortalidad de ambos grupos del 20%. Con lo cual dijimos, bueno, tenemos que ser estrictos a la hora del control glicémico, pero ¿hasta qué punto? Porque no se están viendo beneficiados los pacientes, ni a nivel del perfil cardiovascular, ni a nivel de muerte por cualquier causa. El estudio ADVANCE, que tenía un número similar de pacientes, la edad fue un poco menor, y en este estudio ya se tomaron pacientes con enfermedades, ya tenían datos de daño micro o macrovascular y la hemoglobina glicosilada promedio era 7.5. El seguimiento se hizo a 5 años. Aquí había 2 brazos también, el grupo de tratamiento intensivo mostró una reducción de la incidencia de los eventos micro y macrovasculares mayores combinados. Sin embargo, tampoco demostró una reducción de eventos macrovasculares en ninguno de los 2 grupos, ni en las muertes por enfermedad cardiovascular. Nos desanimaba un poco porque no queda claro que el estricto control glucémico fuera la clave para
disminuir las complicaciones cardiovasculares o metabólicas futuras de los pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, actualmente tenía 20 años que no teníamos fármacos nuevos para el riñón, veníamos sorteando lo que podíamos hacer con IECAS o ARAS, algunas herramientas dietéticas, nutricionales, pero un medicamento que realmente tuviera un efecto claro y benéfico sobre la función del riñón, no lo teníamos. Sin embargo, actualmente tenemos nuevas opciones, tenemos, incluso alguno de mis maestros llega a comentar que son milagros. Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa, que son los ISGLTP2, que son fármacos que inicialmente salieron, que conocemos desde hace unos años ya, como fármacos para el control glucémico. Y empezaron a hacerse estudios en donde los endpoints no eran renales. El endpoint primario no era un endpoint renal. Se evaluaban sobre todo variables de tipo enfermedad cardiovascular, mejor control metabólico, tolerancia, riesgo de hipoglicemias, etc. Sin embargo, sí se encontraban como endpoints secundarios. Por ejemplo, vemos el estudio EMPA-REG, que se hizo con empaglifosina, y ahí empezaron a estudiar a pacientes ya con filtrados glomerulares algo deteriorados. Todos los pacientes tenían un filtrado por encima de 60 en el EMPA-REG, donde el endpoint secundario era el daño microvascular y se evaluaban variables específicas de daño renal. El número de pacientes fue significativo, entonces se vio un beneficio, una mejora, incluso en pacientes con disminución de la proteinuria y mejora del filtrado glomerular. CANVAS, estudio CANVAS, evaluó canaglifosina, un número un poquito menor de pacientes, tampoco el endpoint renal era el endpoint primario, pero sí tenía variables preespecificadas donde se evaluaba la función renal. Hice un estudio donde, en un brazo de CANVAS, CANVAS-R, donde ya se plantea como endpoint primario la progresión medida a través de la albuminuria. Y ese en Credence, el estudio Credence que sale en 2015, donde tuvimos oportunidad de participar en el Hospital General, donde se evalúa el uso de canaglifosina, pero ya con un endpoint renal primario. Ya habíamos observado en estudios previos que hay una mejoría en la función renal, una estabilización en la función renal y que ese paciente no progresaba hacia la enfermedad renal terminal, la necesidad de diálisis o hemodiálisis. Había un endpoint renal primario compuesto donde también se evaluaba riesgo cardiovascular y varias variables preespecificadas. Nuestra tasa de filtrado fue flexible, debíamos de 30 a 90 de filtrado glomerular estimado, y sí pudimos observar de forma significativa una mejoría o estabilización en la función del riñón. Fue un estudio doble ciego, comparado con placebo, y les digo, como parte del estudio, tuvimos la suerte de tener a pacientes enrolados en este estudio, y a 2 años de seguimiento se veía, aunque era un estudio doble ciego, se separaron mucho los brazos y podíamos intuir qué pacientes eran los que estaban con el fármaco, porque detuvieron de forma drástica la progresión a la enfermedad renal. A partir del estudio Credence, salen estudios nuevos como el de Claire, el Vertis y más recientemente el DAPA-CKD, donde se está evaluando la función de estos ISGLTP2, ya no solamente en pacientes diabéticos, sino en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? ¿Por qué les decimos que son las nuevas opciones o milagros que decíamos? Porque tiene varios efectos. Los ISGLTP2
tienen efectos sistémicos, no solo a nivel renal. Aparte del control, mejoría en el mejor control glicémico del paciente, ayuda a la disminución de peso. La disminución de peso nos ayuda a romper la resistencia a la insulina. Tiene un efecto diurético y disminuye la presión arterial, disminuye los niveles de insulina y mejora, como comentaba antes, la resistencia al mismo, y también disminuye los niveles de ácido úrico. Tenemos efectos beneficiosos a nivel sistémico. Esto a los cardiólogos les está gustando mucho y tienen un efecto beneficioso. Este control de la hipertensión arterial y en el control glicémico mejora mucho el perfil cardiometabólico y ellos lo han empezado a usar un poquito más que nosotros los nefrólogos. Y si nosotros los nefrólogos nos ponemos a estudiar los efectos directos sobre el riñón, vemos que tiene diferentes mecanismos. Actúa a nivel intersticial, disminuyendo la hipertrofia tubular, disminuye la inflamación y la fibrosis, es decir, por eso disminuye o retrasa la progresión de la enfermedad renal. Disminuye la glucosa intracelular, entonces el paciente disminuye la glucosuria y la reabsorción constante de glucosa en la que viven estos pacientes. También hay cambios en la distribución del consumo de oxígeno, mejora la oxigenación general del paciente, mejora la anemia, porque al actuar a nivel parenquimatoso, en donde está frenada o está iniciando un proceso de fibrosis, al detener la fibrosis y permitir que los fibroblastos sigan produciendo eritropoyetina, mejora la anemia y disminuye los requerimientos de factores estimulantes de la eritropoyesis. Y a nivel del glomérulo como tal, disminuye la hiperfiltración glomerular. Actúa directamente sobre la arteria de la frente, disminuyendo la hiperfiltración glomerular, disminuye la reabsorción de sodio y esto restablece el filtrado glomerular, la tasa de filtrado glomerular. Como vemos, los efectos son sistémicos y es un fármaco para el riñón. Independientemente de si el paciente es diabético, ¿no? Tiene un efecto en el control glicémico que debemos tomar en cuenta para plantearnos tratamientos futuros, pero en charlas con compañeros nefrólogos hemos llegado a la conclusión de que con la evidencia científica que tenemos hoy en la mano, estos pacientes deben tener el beneficio de tener un ISG LTP2 en su tratamiento. Todavía son tratamientos caros, pero creo que vale la pena que el paciente invierta porque realmente tenemos evidencia científica. Es un fármaco para el riñón, los nefrólogos tenemos que usarlo, los cardiólogos tienen que usarlo, los médicos de primer contacto deben usarlo. La dosificación es muy sencilla y el beneficio futuro pues es importante. Como vemos, el manejo del paciente con enfermedad renal, ya les digo, no me gusta dar dosis y recetas de cocina porque es un paciente complejo que considero que hay que trabajar en equipo. El médico familiar, nefrólogo, cardiólogo, nutriólogo, porque debe de ser multidisciplinario, pero sobre todo individualizado. ¿Qué paciente responde a qué fármaco, cómo podemos modificarlo, los objetivos, como vemos, tanto para el control metabólico de glucosa como para las cifras de presión arterial, tenemos flexibilidad en función de qué datos o qué comorbilidades tenga nuestro paciente, entonces, bueno, debemos individualizarlo. La modificación en los factores no farmacológicos es fundamental. La dieta, yo creo que es una de las principales cosas que nos preguntan todos los pacientes. Doctora, ¿qué puedo comer? Creo que el apoyo nutricional en estos pacientes es fundamental. Tenemos trastornos no solo a nivel de retención de ácidos, tenemos trastornos electrolíticos, tenemos trastornos en el metabolismo fosfocálcico, tenemos pacientes diabéticos. Entonces, la dieta tampoco puede ser una receta de cocina, tiene que ser individualizada. Yo me apoyo mucho en nutrición. Creo que cuando trabajamos de la mano, un paciente que está realizando correctamente su dieta, lleva correctamente sus suplementos, es un paciente que se mantiene estable, ¿no? Yo
he llevado pacientes con seguimiento nutricional y sin seguimiento nutricional y pues la diferencia es abismal. El sedentarismo, tenemos que mover a los pacientes, tenemos que intentar mejorar otros hábitos que se pueden corregir, como el tabaquismo. Y México, bueno, tenemos una epidemia de obesidad, ¿no? Todo secundario a nuestra alimentación y el poco deporte que hacemos. Con lo cual creo que es igual de importante, igual de fundamental que dar a lo mejor una canaglifosina o que dar una estatina, que el paciente haga una dieta correcta y que los factores modificables, factores de riesgo, como el tabaquismo, pues sean modificados. Otra cosa que es fundamental y que nos hemos dado cuenta a lo largo de los años es que la detección oportuna cambia radicalmente el pronóstico, que a veces se ve muy sombrío, de la enfermedad renal. Tengo pacientes que han sido remitidos de forma muy oportuna al nefrólogo y esa frase que les repito constantemente a los médicos en formación es que los nefrólogos no somos dialisólogos. Nuestro trabajo también es la prevención. Detección oportuna, un paciente que llega pronto al nefrólogo tiene menos posibilidades de entrar a diálisis en los próximos años. Entonces, la detección oportuna y la remisión también temprana al nefrólogo. ¿Con qué medios quedamos? Que son medios sencillos, accesibles a nosotros, que podamos hacer de forma sencilla y evidentemente no dejar de utilizar las nuevas herramientas farmacológicas que tenemos a mano. Yo creo que los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa están, es lo que estamos ahora discutiendo y es un fármaco muy prometedor para evitar la progresión. Yo creo que en unos años van a salir resultados de nuevos estudios que están en marcha, donde vamos a ver ya el beneficio directo sobre la función renal y creo que va a ser tarea obligada de todos los nefrólogos o de médicos que vemos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, que sepamos los beneficios que nos aporta estos fármacos. No pierdo oportunidad para, pues no, de enviar el envío oportuno al nefrólogo. Nosotros, las nuevas generaciones por lo menos, tenemos una idea de mejorar un poquito la calidad de vida del paciente, retardar el inicio de la terapia renal sustitutiva lo más que podamos. No es que no se hagan las terapias, es que se hagan cuando se tienen que hacer de forma programada, es decir, cuando el paciente así lo requiera, no cuando se convierta en una urgencia y se tenga que hacer a través de una sala de urgencias, no en una forma programada. Esto disminuye o cambia mucho el pronóstico de vida del paciente. Y algo, bueno, yo soy nefróloga, transplantóloga y creo que todos los pacientes con enfermedad renal crónica, aún, porque antes se pensaba que un paciente para entrar a un programa de trasplante necesitaba estar en un programa de diálisis o hemodiálisis. Esto no es así. Todos los pacientes con enfermedad renal de cualquier etiología o de cualquier causa deben de tener la información y la posibilidad de incorporarse a un programa de trasplante renal, ¿no? Incluso podemos hablar de trasplante renal anticipado, que es la posibilidad de trasplantarse antes de requerir cualquier terapia de sustitución renal. La idea es no tener que llegar a esto. Les dejo dos imágenes. Este es el Hospital del Mar, en donde yo me formé, en la ciudad de Barcelona. Esta imagen de la paciente con COVID después de 2 o 3 meses en la terapia intensiva, que salió a ver el mar, dio la vuelta al mundo y bueno, a todos gracias por su atención